Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Estamos aquí como siempre listos para traerles la información más jugosa, los rumores más calientes y las primicias que nadie más se atreve a contar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a los fans en vilo, una pareja que ha provocado suspiros, llantos y un montón de teorías conspirativas. Si lo adivinaron, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Bomba! El título lo dice todo, Kerem y Hande juntos otra vez. Pero esperen, porque lo que vamos a revelar hoy, la información que tenemos, es algo que nadie, absolutamente nadie, les ha contado antes. Así que prepárense, porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de intrigas, secretos y tal vez, una segunda oportunidad para el amor, quiero pedirles un favor rapidito. Si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les encanta el chisme de farándula, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. ¿Por qué? Porque así serán los primeros en enterarse de todas nuestras actualizaciones, nuestras exclusivas y, por supuesto, de todos los dramas que se cocinan en el mundo del espectáculo. No se queden fuera de la conversación, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. ¿Qué está pasando realmente entre estos dos? Desde su explosivo romance en la pantalla y fuera de ella durante la filmación de Senkal Kapm, los fans de todo el mundo se enamoraron de su química, de su conexión innegable. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Su ruptura, como todos sabemos, fue un golpe duro para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de esperanza, esa esperanza persistente de que algún día, de alguna manera, volverían a estar juntos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses hemos estado escuchando rumores, viendo pistas sutiles, analizando cada una de sus interacciones en redes sociales. Y lo que hemos descubierto es bueno, es algo que los va a dejar boquiabiertos. Primero vamos a repasar algunos de los antecedentes. Después de su separación, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas profesionales. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y consolidando su carrera a nivel internacional. Hande, por su parte, continuó brillando en la televisión turca, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en un verdadero ícono de la moda y la belleza. Ambos demostraron ser profesionales consumados, capaces de dejar atrás su historia personal y concentrarse en sus carreras. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener una distancia pública, los fans más observadores comenzaron a notar ciertas coincidencias, ciertos detalles que sugerían que tal vez, solo tal vez, todavía había algo entre ellos. Pequeños gestos, comentarios crípticos, incluso la elección de ciertos lugares o eventos a los que asistieron. Todo esto alimentó la llama de la esperanza entre sus seguidores. Y aquí es donde entra nuestra información exclusiva. Fuentes cercanas a ambos actores nos han confirmado que en los últimos meses, Kerem y Hande han estado en contacto de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Han estado hablando, reuniéndose en secreto y lo más importante, reconectando a un nivel personal. No estamos hablando de una simple amistad platónica. Estamos hablando de algo más profundo, algo que podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nuestras fuentes nos han revelado detalles específicos sobre sus encuentros secretos. Lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi, donde han podido hablar abiertamente y resolver algunos de los problemas que llevaron a su separación en primer lugar. También nos han contado sobre llamadas telefónicas largas, mensajes de texto llenos de emotividad y un esfuerzo genuino por entenderse y perdonarse mutuamente. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no han hecho pública esta reconciliación? La respuesta es sencilla, quieren tomarse las cosas con calma. Ambos son conscientes de la presión mediática y del escrutinio público al que estarán sometidos si confirman su relación. Quieren asegurarse de que esta vez, las cosas funcionen a largo plazo. Quieren construir una base sólida para su relación, lejos del ruido y el drama que rodeó su romance anterior. Además, ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales y no quieren que su relación eclipse sus logros individuales. Quieren ser reconocidos por su talento y su trabajo, no solo por ser Kerem y Hande la pareja.
Esta es una decisión inteligente y madura, que demuestra que ambos han aprendido de sus errores y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esta segunda oportunidad funcione. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Kerem y Anne vuelvan a estar juntos como pareja? La verdad es que nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero basándonos en la información que tenemos y en el análisis de su comportamiento, creemos que las posibilidades son bastante altas. La química entre ellos sigue siendo innegable. La conexión emocional que compartieron durante Senkalkapm no se ha desvanecido por completo. Y lo más importante, ambos parecen estar dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para superar sus diferencias y construir una relación duradera. Por supuesto, no todo es color de rosa. Todavía hay obstáculos que superar. La distancia, sus agendas apretadas y la presión mediática son solo algunos de los desafíos que tendrán que enfrentar. Pero si realmente se aman y están comprometidos a hacer que funcione, creemos que pueden superar cualquier obstáculo. Además de la información de nuestras fuentes, hemos notado algunas pistas adicionales en las redes sociales que respaldan esta teoría. Por ejemplo, ambos han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkapm, recordando momentos especiales de su tiempo juntos. También han estado siguiendo cuentas de fans que apoyan su relación, lo que sugiere que están al tanto del interés del público en su reconciliación. Y lo más intrigante de todo, es que ambos han estado publicando mensajes crípticos sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor y sobre la importancia de perdonar y seguir adelante. Estos mensajes, aunque ambiguos, parecen estar dirigidos el uno al otro, como una forma de comunicarse en secreto y expresar sus sentimientos sin exponerse demasiado. Pero aquí no termina la historia. Tenemos aún más detalles jugosos para compartir con ustedes. Resulta que recientemente Kerem y Anne fueron vistos juntos en un evento privado, aunque intentaron pasar desapercibidos. Testigos presenciales nos han contado que se mostraron muy cálidos y cariñosos el uno con el otro, riendo y conversando animadamente. Aunque no hubo muestras públicas de afecto, su lenguaje corporal y su cercanía sugirieron que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Este avistamiento, aunque no confirmado oficialmente, ha encendido aún más las esperanzas de los fans y ha fortalecido nuestra convicción de que Kerem y Anne están realmente dando una segunda oportunidad a su amor. Y estamos aquí para contárselo todo, para mantenerlos informados de cada paso que den, de cada señal que indiquen una posible reconciliación. Ahora bien, profundicemos un poco más en lo que sabemos sobre estos encuentros secretos. Una de nuestras fuentes nos reveló que Kerem, consciente de las apretadas agendas de ambos, ha estado viajando con mayor frecuencia a los lugares donde Anne tiene compromisos laborales. No se trata de viajes oficiales para proyectos, sino de escapadas cortas, planificadas con sumo cuidado para evitar la atención de los medios. En una ocasión, durante una sesión de fotos de Anne para una reconocida marca de cosméticos en una locación remota, Kerem fue visto llegando al hotel donde ella se hospedaba. Se mantuvo discreto entrando por una entrada lateral y evitando el lobby principal, pero los empleados del hotel, acostumbrados a reconocer a figuras públicas, lo identificaron. Otra fuente, un amigo en común de ambos actores, nos contó sobre las largas conversaciones telefónicas que han estado teniendo. Según esta fuente, al principio, las llamadas eran cortas y formales, principalmente para ponerse al día sobre sus respectivas vidas. Pero con el tiempo las conversaciones se fueron volviendo más personales y emotivas. Hablaban de sus sueños, sus miedos y sus arrepentimientos. Incluso llegaron a hablar abiertamente sobre los errores que cometieron durante su relación anterior y sobre lo que podrían haber hecho diferente. Estas conversaciones, según nuestra fuente, fueron cruciales para que ambos comenzaran a reconstruir su conexión emocional. También hemos investigado los mensajes crípticos que han estado publicando en sus redes sociales. Un ejemplo particularmente intrigante es una publicación reciente de Anne en Instagram, donde escribió: "A veces, las segundas oportunidades son aún mejores que la primera". Esta publicación, que fue acompañada de una foto de ella mirando al horizonte con una sonrisa melancólica, generó una oleada de comentarios de fans que interpretaron el mensaje como una alusión a Kerem. De manera similar, Kerem publicó una foto en su cuenta de Twitter con la frase: "El amor siempre encuentra un camino". Aunque ninguno de los dos mencionó explícitamente el nombre del otro, la coincidencia de los mensajes y el momento en que fueron publicados sugieren que estaban comunicándose en código, enviándose señales sutiles de afecto y esperanza.
Pero la evidencia más convincente de su reconciliación, en nuestra opinión, es el avistamiento en el evento privado. Este evento, una fiesta organizada por un diseñador de modas amigo de ambos, fue un punto de encuentro clave. Si bien no hay fotos ni vídeos que confirmen su presencia juntos, varios asistentes al evento nos han contado detalles reveladores. Según estos testigos, Kerem y Hande llegaron por separado, pero se encontraron en un rincón apartado del jardín y pasaron gran parte de la noche conversando en voz baja. Se les vio reír juntos, intercambiar miradas cómplices y tocarse los brazos de manera casual. Si bien no hubo besos ni abrazos públicos, su lenguaje corporal y su cercanía indicaban que había una conexión especial entre ellos. Además, hemos descubierto que han estado tomando medidas para proteger su privacidad y evitar la atención de los medios. Por ejemplo, han estado utilizando teléfonos desechables para comunicarse y han estado cambiando sus rutinas diarias para evitar ser seguidos por los paparazzi. También han estado confiando en amigos cercanos para que les ayuden a organizar sus encuentros secretos y mantener su relación en secreto. Estas medidas de precaución demuestran que están muy comprometidos a hacer que esta segunda oportunidad funcione y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su relación del escrutinio público. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? Si bien es imposible predecir con certeza lo que sucederá, creemos que las señales son prometedoras. Ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Están más enfocados en sus carreras profesionales y más conscientes de la importancia de proteger su privacidad. Y lo más importante, siguen sintiendo una fuerte conexión el uno por el otro. Si logran superar los obstáculos que tienen por delante, creemos que tienen una gran oportunidad de construir una relación duradera y feliz. Pero también es importante recordar que el camino hacia la reconciliación no será fácil. Habrá altibajos, desafíos y momentos de duda. Pero si ambos están dispuestos a trabajar juntos, a comunicarse abiertamente y a apoyarse mutuamente, creemos que pueden lograrlo. Así que manténganse sintonizados, porque seguiremos investigando, recopilando información y trayéndoles las últimas novedades sobre este romance que tiene al mundo entero en vilo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque podrían ser la clave para descubrir el futuro de Kerem y Hande. Para resumir todo lo que hemos cubierto hoy, hemos explorado a fondo los rumores y las evidencias que sugieren que Kerem Bürsin y Hande Erçel están reconectando después de su ruptura. Hemos analizado las pistas en redes sociales, los testimonios de fuentes cercanas y los avistamientos secretos que respaldan esta teoría. Hemos destacado la importancia de que se tomen las cosas con calma y protejan su privacidad mientras intentan reconstruir su relación. Y hemos enfatizado que aunque hay desafíos por delante, las posibilidades de una reconciliación son bastante altas. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y de información exclusiva sobre Kerem y Hande. Sabemos que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja y que están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Así que seguiremos trabajando duro para traerles las últimas novedades y mantenerlos informados de todo lo que sucede entre estos dos talentosos actores. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Y por último, pero no menos importante, queremos pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestra información exclusiva y de nuestro análisis detallado, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Así que no lo duden, denle un me gusta, compartan y suscríbanse. Los esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.